Saludamos al director encargado de la Agencia de Promoción de Inversión de Ibagué. Una de las principales estrategias que se necesita para reactivar el empleo en Ibagué y no solo políticas de gasto público, el doctor Alejandro Rosso Gaet. Muy buenos días, doctor Rosso. Bienvenido a Coldeconveima. Muy buenos días, Juan Pablo. Un saludo cordial para usted, su equipo de trabajo y felicitaciones por estas instalaciones tan modernas. Realmente lo que manifiesta el doctor Bejarano es totalmente cierto y real. Sin embargo, el problema del desempleo hay que analizarlo desde una perspectiva de cuál es el problema estructural y cuál es el problema coyuntural. Nosotros no podemos seguir viendo el desempleo como un problema complejo, sino desintegrar el problema para mirar dónde están las causales de ese problema y cuáles son las principales situaciones que afectan el desempleo en el municipio de Ibagué. ¿Desde cuándo viene esta situación de desempleo estructural, como usted lo llama, y cuáles son las principales causas? ¿Será de pronto también esa sobrediagnostiquitis aguda que nos tiene atosigados y que les llena los bolsillos a algunos privados mientras las corporaciones están quebradas? Bueno, el desempleo estructural, si bien es cierto, data hace aproximadamente 2 décadas, y si por ejemplo consultamos un estudio importante que se hizo por parte del Banco de la República, que yo lo recomiendo mucho para poder entender la problemática, nosotros analizaríamos que en el decenio entre 1987 y el año 2000, el Producto Interno Bruto del departamento del Tolima y del municipio de Ibagué estuvieron por encima de la media nacional y no teníamos problemas de desempleo. Pero una vez iniciamos el año 2000, encontramos una ciudad sin planificación económica, una ciudad en la que se dan importantes fugas de capital, una ciudad en la que no se vuelven a generar inversiones, así como no se vuelven a hacer vías, porque la última vía importante que se construyó en Ibagué fue la avenida del Ferrocarril en el gobierno de Peñalosa, y es una ciudad que se rezaga, y llegamos desde el año 2004 en adelante ocupando los primeros puestos del desempleo. Y este desempleo estructural radica específicamente en la base económica que conforma el tejido empresarial, Juan Pablo. Si nosotros analizamos en el componente o la composición del PIB, del Producto Interno Bruto, el departamento del Tolima, exactamente y específicamente la ciudad de Ibagué, reflejan que el mayor comportamiento del Producto Interno Bruto está sobre comercio, servicios, reparación de vehículos. El segundo ítem está en administración pública, el tercer ítem está en agricultura. El comercio es importante, obviamente. El problema es que nosotros nos dedicamos a comercializar productos foráneos y nos olvidamos que teníamos que ser productores y debíamos de desarrollar. Entonces, tenemos una cantidad de visiones y de temas, pero el desempleo estructural radica básicamente en que no hay quien genere empleo. Si no hay quien genere empleo, pues difícilmente vamos a lograr colocar o generar nuevos puestos de trabajo. Doctor Rosso, vamos al grano. ¿Quiénes son los mayores responsables de la situación económica que vive hoy la ciudad de Ibagué? Bueno, Juan Pablo, hablar de responsables es complejo. Yo pienso que acá hay un caldo de cultivo, digámoslo así, en el desarrollo de este problema, porque el desempleo de Ibagué se debe componer en 2 aspectos: lo que ha sido la parte estructural y lo que ha sido la parte coyuntural. Pero inicialmente yo pensaría que, y le voy a contar una anécdota, una vez en una de las tantas reuniones y foros, yo estaba haciendo una crítica sobre el tema de desempleo, y alguien me dijo, no, es que usted tiene que ir a hablar con los que saben. Yo le dije, ¿con los que saben? Los que saben son los que nos entregaron una ciudad sin tejido empresarial, los que tienen a Ibagué en los primeros puestos de desempleo, los que tienen a Ibagué en los primeros puestos de desempleo juvenil. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes son los que saben, Juan Pablo? Entonces, si los que saben fueron los que planificaron la ciudad hace 15 y 20 años, Dios mío, con todo el respeto, Juan Pablo, tuvimos una ciudad muy mal planificada, unas visiones de desarrollo que no funcionaron, unas visiones de desarrollo que no tuvieron una ruta estratégica. Y yo no me podría sentar acá irresponsablemente a decir que la culpa es de A, B, C o D, porque realmente aquí la culpa es de todo un conjunto de actores. Siempre y generalmente la culpa ha recaído en el mandatario,
es decir, en el alcalde de turno, o también ha recaído en los gremios económicos, o también ha recaído entre muchas apreciaciones en la Cámara de Comercio, o también ha recaído entre muchas apreciaciones en el sector educativo. Yo pienso que aquí todos son culpables de alguna u otra manera, pero son mucho más culpables quienes tuvieron la oportunidad de diseñar y formular una política de desarrollo económico. Por eso este año es un año tan importante, Juan Pablo, porque una de las metas del plan de desarrollo de la administración Ibagué Vibra, en cabeza del alcalde Andrés Fabián Hurtado y en especial de su secretaria Carmen Sofía Bonilla, está en el diseñar una política de desarrollo económico para el municipio de Ibagué. Y esa política no es más que llevar y plantear a Ibagué a 2030 y a 2040 y plantear estrategias de corto, mediano y largo plazo y enfocarnos en una ruta estratégica. Pero vuelvo y le digo, ¿quiénes tendrían la culpa? Yo personalmente pienso que aquí es una culpa compartida, sobre todo la falta de liderazgo de algunos alcaldes anteriores en el tema de concretar esos. Eduardo, usted y yo hemos hecho análisis de los últimos 20 años de la alcaldía de Ibagué en desempleo. El único que lo subió aparte de Jorge Tulio Rodríguez en un porcentaje pequeño fue el señor Guillermo Alfonso Jaramillo. De resto, Rubén Darío Rodríguez, hasta Luis H. subió el desempleo. Rubén Darío Rodríguez, Chucho Botero, trabajaron muchísimo por el tema del empleo, pero no nos vamos a detener más en políticos, hablemos de la corresponsabilidad de los gremios económicos y las llamadas fuerzas vivas de la región. ¿Qué tan responsables son Cámara de Comercio, ADT, FENALCO, ANDI y compañía con este atraso que vive la ciudad dedicada a planearse y no a ejecutarse? Pues claro que son absolutamente corresponsables, porque claramente hay algunas organizaciones que son fuerzas vivas, pero reviven cuando hay plata, como la ADT, que diagnosticó o sobrediagnosticó la ciudad y le dijo a la ciudad en su famosa visión 2025, es por aquí, y estos son los sectores que nos van a volver exportadores y que ni siquiera exportadores, son los sectores que van a generar empleo y crecimiento y tal, y dejando, por ejemplo, de lado una visión de internacionalización de la ciudad, solamente a quien cree que el límite de la ciudad es por allí abajo, llegando a Chicoral, pues esos son los que creen que Ibagué tiene su mercado en Bogotá y ya, cuando vemos que la economía se globaliza, cuando vemos que el mundo cada vez se interconecta más. Entonces, la crítica, y es para todos, para la academia, que ha estado ausente, por ejemplo, en este tema del COVID, haciendo propuestas sobre el tema económico, los gremios, por supuesto, la educación, todo esto confluye para decir que tenemos un modelo inviable de ciudad, y es inviable porque no genera riqueza, porque no genera empleo, porque no genera crecimiento económico, y eso lo muestran las cifras del PIB, y me parece que ese es un tema que hay que repensar, hay que volver a ese tema fundamental y no simplemente a ver qué pañitos de agua tibia ponemos ahorita para mitigar la situación, cuando, como bien lo dice Alejandro Rosso, lo estructural sigue estando chueco. Ahí creo que está buena parte del debate, pero creo que ese debate lo debería liderar o los gremios o el sector público, porque son los que deben también trazar cuáles son esas grandes líneas de crecimiento y desarrollo que hoy yo no las veo. Doctor Rosso, y es que no solamente se puede dedicar el alcalde, lo digo con mucho cariño y respeto por Andrés Fabián Hurtado, a hablar del gasto público. Hay que promover todo el ecosistema para generar el entorno para que a Ibagué llegue la inversión, la cultura del emprendimiento y todo un entorno de innovación y sofisticación empresarial. Bueno, Juan Pablo, yo quiero decir algo, y es que a mí sí me parece muy importante lo que está haciendo el alcalde en materia de gasto público, porque es que ese es el primer case para el desarrollo de ciudad. Si bien es cierto, nosotros dentro de un modelo keynesiano necesitaríamos de mucho más recursos para generar una teoría de pleno empleo que, de acuerdo a la teoría económica, es parte fundamental. Y yo pienso que todo este tema de grandes inversiones, no solamente en infraestructura deportiva, en infraestructura vial, van a generar una coyuntura estructural, no sino, o sea, como valga la redundancia, va a generar un proceso coyuntural para generación de empleo. ¿Por qué? Porque las obras se van a desarrollar, las obras pasan, las obras son temporales, pero después de que pase la inversión, ¿qué? ¿Qué queda?
¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar una infraestructura deportiva, nos va a quedar una infraestructura vial, nos va a quedar, y esto va a generar una mano de obra, en gran mayoría una mano de obra no calificada, que eso es importante. Pero, doctor Rosso, importantísimo el gasto público, pero hay que promocionar las bondades de Ibagué. Ahí hay un acuerdo del Consejo de Ibagué, estamos hablando hace media hora con el secretario de Hacienda. ¿Dónde está la promoción nacional e internacional de Ibagué? Bueno, en ese orden de ideas, el alcalde hace su aporte, y su aporte va en doble sentido. Primero, generar gasto público e inversión, porque entendemos que cada peso que se pone en el sector de la construcción dinamiza la economía entre 7 y 10 pesos, Juan Pablo. Sin lugar a duda esto nos va a dinamizar la economía, pero por otro lado, ¿dónde está el programa y la estrategia, y cuál es la estrategia de reactivación económica? No de reactivación económica de la construcción pública, sino de cómo generar una nueva concreción de inversiones y capitales hacia el municipio de Ibagué, visionando no a Ibagué solo como ciudad, sino Ibagué región. Tengamos en cuenta que Ibagué no es importante para la inversión, es importante el territorio, es importante el conjunto, es importante el ecosistema que tengamos, y para generar inversión necesariamente, sobre todo de manera estructural, necesitamos empresas que generen nuevos puestos de trabajo, necesitamos empresas ancla y proyectos de impacto que generen encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás, Juan Pablo. Nuestro tejido empresarial en un 97% aproximadamente está compuesto por microempresas. ¿Qué es una microempresa? Es una tienda, es una miscelánea, es una panadería, es una peluquería. Solamente tenemos 33 grandes empresas, 179 medianas y algo así como casi 800 pequeñas empresas solo en Ibagué. Pero de las 33 grandes empresas, casi 24 son del sector financiero, es decir que con los dedos de las manos contamos realmente las grandes empresas, solamente 179 medianas, que si sumamos las del Tolima, solamente el departamento del Tolima aportaría 4 grandes empresas más para tener 37 en todo el departamento y 30 más, 30 medianas empresas. Entonces, si no hay quien genere empleo, pues definitivamente no hay quien genere riqueza, porque no hay valor agregado. Pero la generación de empleo debe estar especializada en unos sectores que nos permita generar riqueza, porque si nos vamos a dedicar solamente, yo no tengo nada en contra del comercio, el comercio es fundamental y es bueno, pero ¿qué hace Bogotá región? Y si nos vamos un poco a la teoría de Porter, Bogotá tiene una amplitud de mercado de 10 millones de habitantes. Pero entonces sí tiene razón la visión 2025 de agroindustria, logística y turismo. Otra cosa es que no se haya hecho. Lo que pasa es que las visiones necesitan de una ruta estratégica, Juan Pablo. Por eso, pero no es como tal la visión la que falla. Es que no se hizo lo que se debía hacer. Es que el problema es que las visiones, si no se estructuran con proyectos, no sirven. Y pues yo le digo algo, y el papel de los gremios debería ser fundamental en estar presentando propuestas y proyectos, no solamente para los de acá, sino para atraer inversión. Y si miramos el caso de departamentos como el Valle del Cauca, como Santander, y ahora como los del Eje Cafetero y Antioquia, sin hablar de Bogotá región, ellos se enfocaron primero en generar un ecosistema de inversión donde tuviéramos plataformas que estén integradas por muy buenos terrenos con servicios públicos, con conectividad, con acueducto, alcantarillado, con complementos de norma respecto a sus POT y unos planes de apertura. Mire, por ejemplo, paraísos de inversión como Jumbo en el Valle del Cauca, o como hoy en Bogotá región Mosquera, Funza, que atrajeron grandes empresas y multinacionales, y hoy nuestra propuesta es de relocalizar todas estas empresas acá, pero para relocalizar necesitamos presentar proyectos estructurados y tenerla clara. Mientras nosotros no permitamos una unidad de gremios y que cada uno de los gremios se dedique a generar unos proyectos, no vamos a seguir densificando. La densidad empresarial de Ibagué por cada 1000 habitantes es muy baja. Nosotros anteriormente teníamos aproximadamente 40 empresas por cada 1000 habitantes. Ahora tenemos menos de 40 empresas por cada 1000 habitantes, pero el problema no es ese. Si miramos el comportamiento de las comunas, tenemos las comunas más importantes de Ibagué, las de mayor población, son las de menos densidad empresarial, y además son las de mayor pobreza monetaria y las de mayor pobreza multidimensional. Entonces tenemos que hacer una planificación donde la Secretaría
de Planeación, donde la Secretaría de Hacienda, donde la Secretaría de Desarrollo Económico y los gremios tienen que repensar, y este es el año cero, este es el año de repensar a Ibagué, de planificar a Ibagué, y no seguir hablando de logística, de agroindustria y de turismo, sino de estructurar proyectos y tener una ruta estratégica en perspectiva a 2030, que es a qué le vamos a apuntar, a dónde vamos a llegar, cuál es el talento humano que vamos a formar, cómo lo vamos a formar y cuáles son los sectores en los que vamos a generar encadenamientos productivos hacia adelante y hacia Perfecto. Doctor Bejarano, su opinión sobre los beneficios tributarios en Ibagué y la promoción que se debe dar de esto, no la veo todavía. Pues no, yo no la veo. El acuerdo municipal que se promulgó el año pasado a finales, en diciembre fue eso, pues me parece que tiene muy buenas intenciones, claramente, pero me parece que es inviable, impráctico y que eso no va a llevar a nada. Tiene dos temas que yo resaltaría que me parece que son insólitos o hasta pintorescos. Primero, claro, diseña y habla un poco de beneficios muy interesantes, por cierto, para los privados, los que se decidan invertir en Ibagué, pero pone dos condiciones. La primera, que me parece una condición absolutamente irresponsable e ilógica, es decir, que para que cualquier empresario pueda tener esos beneficios, el 100%, óigase bien, el 100% de los empleos debe ser de gente nacida en Ibagué y que reside en Ibagué, las dos condiciones. Entonces yo le pregunto, Juan Pablo, ¿será que un inversionista de la China, de Australia, de Pakistán, de donde quiera, va a venir acá si muchas veces los empresarios traen su propia gente porque tienen sus equipos y su conocimiento? Entonces ese empresario no va a clasificar a esos beneficios. Me parece que esa es una tontería que le colgaron a eso, que va a hacer fracasar ese acuerdo de beneficios tributarios, entre otras cosas porque lo que hoy se ve con el teletrabajo y otras dinámicas laborales es una altísima movilidad laboral. Y lo segundo es que empresas que en los últimos 3 años hayan cancelado empresas de personas naturales, jurídicas, etcétera, que en los últimos 3 años hayan cancelado su matrícula, tampoco pueden acceder. Entonces, si un empresario se quebró y hoy quiere resurgir, pues no puede apostarle a esos beneficios. O si una persona o una empresa por diferentes razones se fue de Ibagué y quiere retornar, pues puede hacerlo, pero no va a tener los beneficios. Entonces me parece que eso quedó chueco y que pues me parece que eso no va a conducir a mayor cosa. Por último, doctor Alejandro Rosso, agradeciendo su participación, la primera de este año como director encargado de la Agencia de Promoción de Inversión de Ibagué, aquí en Ecos del Conveima. ¿Qué papel juega la Cámara de Comercio de Ibagué y qué está pasando con la informalidad en la ciudad? Bueno, yo pienso que antes de hablar de Ibagué, hablemos a nivel nacional. Las cámaras de comercio son agencias de desarrollo que, por cierto, deben promover no solamente procesos de formalización, sino deben procurar por la especialización inteligente de los territorios. Yo pensaría que la Cámara de Comercio de Ibagué tiene un reto muy importante, sobre todo en fortalecer su estructura respecto a lo que es la dirección de competitividad y visionar a Ibagué desde una perspectiva hacia la especialización en temas específicos. Yo pensaría que la Cámara tiene un buen talento humano, pero también pensaría que la Cámara ofrece la oportunidad de generar nuevas alternativas de desarrollo y para ello se hace necesario y fundamental fortalecer su equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo muy comprometido, muy importante. Respecto a la informalidad, nosotros tenemos dos informalidades, informalidad laboral e informalidad empresarial. Yo pensaría que la informalidad empresarial en Ibagué es muy alta, cerca del 65% de la informalidad empresarial en Ibagué nos afecta. Según el estudio y el último reporte del DANET, para el año 2019 teníamos 62.132 unidades de micronegocios, es decir, que pesa mucho más la economía informal en Ibagué que la economía formal, Juan Pablo. Y yo pensaría que aquí hay que hacer toda una estrategia y una estructura de la mano de la Secretaría de Hacienda para formalizar, para generar unos incentivos para la formalización. Y yo pienso que esta es una oportunidad que tiene Ibagué en el tema de formalización. Realmente la informalidad laboral está sobre el 51.9% según el reporte, pero la que sí es muy alta es la informalidad empresarial. Tenemos unos ecosistemas de informalidad y tenemos una informalidad de alto valor, es decir, muchas personas que viven en el rebusque de la informalidad. ¿Cuánto está la informalidad empresarial?
La informalidad empresarial aproximadamente está entre un 65 y un 67%, es muy alta. Si vemos que ¿Cuánto es la media nacional? la media nacional está más o menos en un promedio del 62%, es decir, que esto no es un flagelo solamente de Ibagué, eso no es un fenómeno solamente de Ibagué, esto es un fenómeno a nivel nacional, y en informalidad laboral nosotros tampoco somos la primera ciudad en informalidad, que sí tenemos, pero nosotros tenemos una diferencia. Si nosotros contrastamos la pobreza monetaria con la informalidad, vemos que en Ibagué mucha gente optó por la informalidad como alternativa económica, porque la informalidad también le inyecta dinero a la economía formal. El informal también toma el transporte público, va al supermercado, va al sector financiero, siendo informal, y acá hay que hacer desde la Cámara de Comercio, pensaría yo, una estrategia de formalización muy interesante, porque finalmente quien se formaliza tiene acceso al crédito, tiene acceso a beneficios de tipo financiero, tiene muchas oportunidades para ingresar a un nuevo mercado y a nuevas oportunidades en cuanto a proponer conceptos y estructuras de mercado y generar economías de escala. Doctor Bejarano, llevamos varios años, creo que más de 3 o 4 años, hablando de que se necesita una agencia para la promoción de inversión en Ibagué. Desde la Cámara de Comercio poco se había hecho en la administración anterior del doctor Huertas para lanzar una agencia, y esto es bastante lamentable. Sin embargo, hay ahora en el papel una propuesta de los gremios del Tolima, del teórico Jairo Arias, que dice que lideran proyecto de transformación tecnológica para el eje cafetero. Yo quiero saber su opinión sobre la propuesta del teórico Arias. Sí, leí, pues no conozco a profundidad lo que dice Jairo Arias o cuál es la propuesta, simplemente lo que salió en el Nuevo Día, una propuesta de un tema tecnológico y bueno, una serie de temas pues que lucen realmente interesantes. No tiene claro, según el Nuevo Día, pues no, vuelvo y le digo, no conozco el detalle, la financiación de este tema, pero sí hay otras cosas que me llaman la atención de lo que puede ser el futuro de una iniciativa de estas de tecnología en la ciudad. Es que usted antes de sembrar necesita saber si el suelo donde va a sembrar tiene abono, tiene irrigación, tiene las condiciones para lo que usted va a sembrar, le nazca, le crezca. Pues realmente, si uno mira las velocidades de internet, la cobertura de ese tipo de tecnologías en la ciudad de Ibagué, pues son pírricas. Las velocidades de navegación en muchas zonas de Ibagué, se lo digo porque estoy en La Pola y aquí es una verdadera tragedia el tema del internet, como es en muchas comunas en la ciudad de Ibagué, pues es lo mínimo que uno esperaría para que unos emprendimientos tecnológicos puedan fructificar. La tecnología, lo base que tenemos que tener, y me parece que eso por ahora no está muy claro o no es de la mayor calidad que digamos, de tal manera pues que sería interesante conocer los detalles de esta propuesta, que además no solamente es de Ibagué y del Tolima, sino como usted bien lo resalta, de la RAP del eje cafetero, de la cual pues ahora hacemos parte, Juan Pablo. Sería bueno conocer estos detalles para poder analizarlos y discutirlos con propiedad. Doctor Rosso, muchas gracias por estar con nosotros y su análisis final sobre el desempleo en Ibagué en los últimos 4 años. Bueno, Juan Pablo, analizando no solamente las estadísticas del DANI, sino también en un trabajo juicioso que hemos hecho con el ORMED, de la mano de Carlos Salazar y de todas las secretarías, las 2 secretarías de Desarrollo Económico, sí es compleja la situación y pérdida de empleo de 2016 a 2020. Nosotros, por ejemplo, en comercio y reparación de vehículos, en 2016 teníamos 62.365 personas empleadas, y para 2019 bajamos a 56.000 y a 2020 a 37.000. En administración pública hemos perdido terreno. Anteriormente en Ibagué, de la mano de la administración pública, es decir, del gasto público, vivían 33.462 personas. Ahora solamente 29.000, casi 30.000 personas viven, es decir, perdimos casi 3.300 empleos. Pero donde sí me preocupa es en la industria manufacturera. Para 2016 teníamos reportado aproximadamente 31.800 empleos y para 2019 bajamos a 26.000. Igualmente, en actividades profesionales científicas también tenemos una disminución de 16.000 a 14.120. En transporte de almacenamiento bajamos de 20.000 a 15.000 en el 2019 y a 13.700 empleos
en 2020. Igualmente en actividades artísticas, es, digamos, lo que en lo poco que nos hemos podido mantener, pero por ejemplo en construcción, a pesar de haber tenido una ciudad con buenos índices de construcción, también hemos perdido terreno. Lo que quiere decir que la ciudad en los últimos 4 años perdió muchísimo terreno y perdimos una cantidad de puestos de trabajo, y se incrementó entre 2016 y 2019 el tema de desempleo, no solamente por pérdida. Entonces lo que nos preocupa es que se hizo mucho más complejo el desempleo estructural, pero por una causa coyuntural, Juan Pablo.